Ahí lo tenemos, muy bien. Ahora, adentro de nuestra raíz, pues va a ir lo que está en el paréntesis. A a la 3 más b a la 3. Y todo eso va a estar elevado a un exponente. Aquí debemos poner un exponente. ¿Qué exponente creen que debemos poner? Al cuadrado. 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 Perfecto, el cuadrado. Muy bien. Listo. Pero si miramos por aquí, alguien podría decir, ah, carajo, no es ninguna, ¿cierto? Porque no se parece, por ahora, no se parece a ninguna. Entonces, lo que pasa es que falta aplicar una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Resulta que esto que tenemos aquí adentro, ya la raíz quedó raíz cúbica, entonces aquí tenemos dos opciones, pero tenemos acá adentro algo que en álgebra se llama el binomio al cuadrado. Se llama binomio porque hay dos términos y se dice binomio al cuadrado porque los dos términos están elevados al cuadrado. Pero en álgebra se llama binomio al cuadrado, pero cuando uno resuelve esto, recuerden que no dan dos términos, sino que dan tres términos. Y es una fórmula que uno recitaba en el colegio, pero que a veces no le encontraba sentido práctico. Y aquí es donde uno le encuentra el sentido. El álgebra nos ayuda a formalizar algunos procesos. Entonces, ese procedimiento uno lo recitaba, decía, el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Sí, todos eran positivos. Cuando acá había un negativo, entonces decíamos el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces de esos dos términos salían 3. Entonces vamos a tomar por aquí aparte, voy a escribir a a la 3 más b a la 3 elevado a la 2. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Este a a la 3 es lo que nosotros en esa fórmula que estamos recitando es el primero. Y b a la 3 va a ser el segundo. Entonces, si la fórmula dice el cuadrado del primero, pues es a a la 3 elevado a la 2. Entonces, si tengo a a la 3 elevado a la 2, pues se multiplican los exponentes y me queda a elevado a la 6. Más, en este caso, como todos los términos son positivos, todos los tres términos que nos van a salir aquí también son positivos. Más dos veces, ponemos dos veces, ¿sí? Eso es parte de la fórmula, ese 2. El producto o el primero por el segundo. Pues el primero es a a la 3 y lo multiplico por el segundo, que es b a la 3. Más el cuadrado del segundo. Pero es que el segundo es b a la 3, pero como se eleva al cuadrado, entonces nos queda b elevado a la 6. Y todo esto en nuestra respuesta sería el cambio de esto que tenemos aquí. O sea que en la raíz, en esa raíz cúbica, vamos a meter esos términos. A a la 6 más 2a a la 3, b a la 3, más b a la 6. Y como estos términos son independientes, yo los puedo escribir en el orden que quiera, desde que no les altere los signos. Basado en eso, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta para el enunciado que nos dieron? A. La A. La A. La A, muy bien. Sería la opción A, en nuestro caso, a pesar de que acá el orden no es el mismo. Simplemente pues lo organizamos y ya nos da igual. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo van? No, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Hay otra operación que se utiliza, fíjense que cuando uno habla de cálculo diferencial, que ustedes ya lo trabajaron, cuando habla de cálculo integral, realmente las personas no sufrimos en general por las fórmulas de la integración o de la derivación. Derivar es muy fácil. Derivar es bajar un número y restarle uno al exponente. Esa es básicamente
la esencia de la derivada, ¿cierto? Como concepto básico. El problema con las derivadas y con las integrales es que antes de llegar a ese concepto básico, a veces necesitamos arreglar la expresión. Y ese arreglo del que hablo en las expresiones requiere manejar álgebra. Entonces aparecen expresiones como lo que vimos antes, o aparece también un procedimiento algebraico muy importante que es la racionalización. La racionalización consiste en procurar no dejar raíces en el denominador. Pues fíjense que aquí nos dicen, al racionalizar, es decir, vamos a utilizar esa técnica de racionalización en toda la expresión, vamos a intentar hacer algo para eliminar la raíz del denominador, pero no podemos hacer esto. ¿Sí? Lo único que no podemos hacer, pues cancelo acá. No, ¿por qué no se puede? Porque esta raíz de 3 de arriba está acompañada de un 1 sumando y aquí hay un 1 restando. Y yo no puedo simplificar términos en una fracción si no están únicamente multiplicando o dividiendo. Si hay una suma o una resta, ya la expresión no me permite hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar eliminar. Y esa eliminación se da de una forma muy fácil. Vamos a escribir de nuevo nuestra expresión. Raíz de 3 más 1. Ya no viste, no se pierde el celular. ¿Me colaboran, porfa, con el micrófono, si son tan amables, para que en la grabación no quede interferencia, porfa? Gracias. Ahí que ya se los puso y ya se puso al día con las cosas atrasadas de la moto. Vemos, por favor. Reviso. Si yo puedo. Si me colaboran, por favor, con el micrófono. Listo. Ahí están viendo de nuevo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ustedes dirán, en este momento no he hecho nada. Y efectivamente no he hecho nada. Escribí únicamente la expresión. Cuando uno va a racionalizar, entonces, ojo, el objetivo es que no quede raíz en el denominador. Que si queda en el numerador, no pasa nada. Pero el objetivo es que no quede la raíz en el denominador. Entonces, la técnica que vamos a usar es multiplicar arriba y abajo. Ya quedó muy por el pesado el mismo colegio. término. Ya Pero quedó cuando muy pesado. multiplicamos arriba y abajo Ya por el quedó mismo pesado. término, eso se llama multiplicar por la conjugada. No, porque los ¿Listo? profesores no van. Muchachos, por favor verifiquen sus micrófonos si son tan amables. Muchachos, hay un micrófono abierto. ¿No te la montan, qué? Muchachos, miremos a ver si ya. Entonces, la conjugada, muchachos, es escribir el término que está en el denominador, pero con signo contrario. ¿Listo? Ya vamos a darnos cuenta por qué. Entonces, en lugar de escribir raíz de 3 menos 1, vamos a escribir raíz de 3 más 1. Pero yo no puedo hacer eso porque quiero, simplemente. Es decir, yo no puedo agregar un raíz de 3 más 1 y ya. Como lo agregué en el denominador, entonces también lo agrego en el numerador. ¿Por qué es permitido hacer eso? Pues muy sencillo, muchachos. Estos son esos trucos algebraicos que nos permiten desarrollar operaciones. Si yo agrego lo mismo arriba y abajo, es como si estuviera multiplicando por 1, porque yo podría simplificar esto y me daría 1, porque es el mismo término. Pero pues no lo voy a hacer, ¿sí? O sea, no lo voy a agregar simplemente para eliminar. Lo voy a agregar para multiplicar. ¿Y por qué agregamos ese término así? Resulta que si nosotros recordamos la factorización, cuando tenemos estas dos expresiones de acá,
Fíjense que son los mismos dos términos, solo que en uno está con signo menos y en el otro está con signo más. Eso se llama diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se resuelve elevando al cuadrado cada uno de los términos y poniéndole un menos entre ellos. En otras palabras, yo dejo entonces raíz de 3 elevado al cuadrado, porque es el primer término, menos 1 elevado al cuadrado. Eso únicamente se puede hacer cuando los signos aquí son contrarios. ¿Listo? Ahora, en la parte del numerador, si observamos, en este caso tenemos la misma expresión, raíz de 3 más 1, raíz de 3 más 1. Cuando tenemos la misma expresión multiplicada por ella misma, pues lo podemos escribir diciendo raíz de 3 más 1, pero todo elevado al cuadrado. Y si venimos aquí, seguimos desarrollando la expresión, vamos a seguir con el denominador. Y ahorita resolvemos el numerador. En el denominador tenemos raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado? Pues que se cancelan, se simplifican porque son operaciones inversas y sale lo que estaba ahí adentro. Entonces únicamente sale el 3. Menos 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado pues ya sabemos que es 1. Y arriba, toda esta expresión simplemente un binomio al cuadrado. Y eso fue lo que trabajamos en el punto anterior. El cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, pues lo vamos a escribir. El cuadrado del primero, pues sería el cuadrado de raíz de 3, más 2 veces el primero, que es raíz de 3, por el segundo, que es 1, más el segundo al cuadrado, que es 1 elevado al cuadrado, pero 1 elevado al cuadrado siempre da 1. Entonces, resolviendo, pues la parte de abajo es más fácil porque 3 menos 1 da 2. Aquí volvemos a cancelar la raíz de 3 con el 2. En el cuadrado nos queda 3. Nos queda más 2 por 1, 2 por 2 raíz de 3 más 1. Pero fíjense que aquí en esta parte pues yo puedo sumar 3 más 1. Y 3 más 1 es 4. Entonces me queda 4 más 2 raíz de 3 dividido en 2. Pero resulta, fíjense que esto todo es álgebra, que 4 y 2, esta raíz de 3 tienen en común que son múltiplos de 2. Entonces sacamos el factor común. Factor común, entonces 2, que es lo que tienen en común, y empezamos. ¿Qué es lo que le hace falta a 2 para hacer 4? A multiplicarse por 2. Más, ¿qué es lo que le hace falta a 2 para hacer 2 raíz de 3? Pues si ya tengo el 2, le falta la raíz de 3. Y todo esto dividido en 2. Y como hay un 2 multiplicando y otro dividiendo, se simplifican y en este caso quedaría 2 más la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cuál creen que es la opción correcta en este caso? La D. La D. La D, muy bien. Eso es. ¿Sí es claro el procedimiento? Lo que hicimos. Sí, señora. Vale, perfecto. Recuerden que este tipo de procedimientos, en matemáticas, uno los ve y los entiende. ¿Sí? Entonces uno dice, queda claro, elevó al cuadrado, bueno, simplificó. Pero es importante que ojalá repliquen esto, lo empiecen a escribir, que vean la grabación y lo vayan resolviendo porque ahí o surgen dudas o definitivamente dice, ya entendí. Porque solo la matemática, solo viéndola, uno no sabe si entendió o si todavía tiene dudas en el proceso. ¿Listo? De eso se trata la racionalización. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la raíz de a menos 5 en el denominador, y aquí cualquier cosa, si yo quiero racionalizar, yo voy a poner raíz de a más 5 y lo voy a poner tanto arriba como abajo, para que en el denominador no me quede raíz. Fíjense que no me quedó raíz, de hecho ni siquiera me quedó
denominador al final porque se pudo simplificar. Entonces, ese es el objetivo, simplificar expresiones. Para eso es que nos sirve el álgebra realmente. Bueno, ahora vamos a mirar unas derivadas. Básicamente, vamos a mirar la regla de la cadena. ¿En qué consiste la regla de la cadena? La regla de la cadena se utiliza cuando tenemos que derivar una expresión, pero nos damos cuenta que la expresión que vamos a derivar, en este caso tiene un exponente acá, el x cuadrado más 1, es una función que tiene varios términos. Entonces, internamente también tiene una derivada, ¿sí? La derivada externa, pero también tiene una derivada interna. Y las dos hay que relacionarlas. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? La expresión es y igual a x cuadrado más 1, todo al cubo. Entonces, la derivada, que le ponemos y', o también, recuerden que ese y' es lo mismo que decir la derivada de y con respecto a x, que es este de y de x que ustedes ven ahí. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a hacer la derivada utilizando la regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? Entonces, hacemos de cuenta que este término es un solo bloque. O sea, para nosotros por ahora, este término va a quedar igual. Pero vamos a derivarlo porque él tiene un exponente 3. Entonces ya sabemos que la regla de derivación nos dice, bajamos el exponente a multiplicar, entonces queda 3 multiplicando a x cuadrado más 1, pero al exponente en la derivada le reducimos 1. Entonces si era 3, pues en este caso queda elevado a la 2. Y hasta ahí iríamos casi bien. ¿Por qué digo casi bien? Porque esa es la derivada de afuera. Ahora multiplicamos eso por la derivada de adentro. Entonces la derivada de adentro es derivar cada uno de los términos. La derivada de x a la 2, pues es bajar el 2 y x queda elevado a la 1. O sea que la derivada de x a la 2 es 2x. Y la derivada de 1 es 0 porque la derivada de toda constante, 1, 10, 1 millón, 25, menos 80, siempre es 0. Entonces esa sería la regla de la cadena. Lo podemos arreglar y dejar más bonito. Entonces en este caso sería simplemente coger este 3 y este 2x y multiplicarlos. Sería 3 por 2, pues eso da 6x. Y adentro del paréntesis queda x cuadrado más 1 y todo elevado a la 2. Y esa sería nuestra derivada. Ahora, basado en ese procedimiento, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B. La D. ¿La B o la D? ¿O la C? ¿O la A? La C. La La C. B. La C. Ah, no, Listo, perdón, miren. Sí. la C. La C, ¿cierto? Sería esta, la C. Sí. Pero muy importante y muy valioso lo que acaban de hacer ustedes, porque como cuando están presentando la prueba, además de tener un cuadernito al lado para ir haciendo esto, porque olvídense muchachos que ustedes en estas pruebas, uno la mira y a ojo dice, sí, la derivada de eso es 6x, no, uno tiene que escribir para corroborar la respuesta, ¿cierto? Pero, ¿por qué digo que es importante? Fíjense que aún habiendo resuelto acá, aún teniendo nuestra respuesta aquí al final, tenemos que revisar muy bien, porque hay respuestas parecidas. No son iguales, pero son parecidas. Y uno se confunde si no lee eso bien. Esta se parece un poquito, ¿sí? Son detalles mínimos. Falta la X y acá no era un 2 sino un 1. Y a veces ese tipo de cosas enredan. Esta se parece. Si uno va resolviendo, por eso es importante que uno primero resuelva todo, después mire las opciones. Porque alguien llega hasta aquí y vio el 3 y dice, entonces es esta, porque ya vio un 3 acá, pero se le olvidó este 2. ¿Listo? Entonces, importante esa parte para que hagan el procedimiento y verifiquen y contrasten con lo que están haciendo para que efectivamente pues tenga una buena respuesta marcada en la pregunta. Bien, ahora aquí tenemos otra operación que se puede ver de dos formas.
Es una multiplicación de expresiones algebraicas, pero también funciona como producto notable. Yo particularmente les recomendaría, por tiempo, que utilizaran el producto notable. Pero, como dice el adagio popular, muchachos, cada cual mata las pulgas como quiere, ¿sí? Finalmente, el objetivo es matar la pulga. Entonces, yo voy a explicar los dos procedimientos, el método convencional, que es el largo, y el del producto notable, pero siempre sugiriéndoles que apliquen el método más corto, porque analiza uno más, pero escribe uno menos y puede tener menos lugar a errores. Nos piden multiplicar estas dos expresiones. Entonces, pues lo que vamos a hacer es multiplicar. El método convencional, cuando uno está por allá en grado octavo y empieza a desarrollar la competencia algebraica, entonces uno escribe las dos expresiones y lo que le dicen a uno, que es completamente cierto, es multiplique término a término. ¿Qué significa eso? Que este primer término de la primera expresión multiplica a cada uno de los términos de la otra expresión. Y cuando acabe, hace lo mismo con el segundo término. O sea que nos van a salir, miren las flechitas, 4 flechitas, 4 términos. Entonces, empezamos. 4x por 4x, pues 4 por 4, 16, y x por x, x al cuadrado. Ahora 4x por menos 3y, por ley de signos, más por menos da menos, ponemos el menos, 4 por 3, 12, y como aquí tenemos x por y, pues agregamos las letras, xy. Y ahí ya acabamos con el primer término multiplicado por los dos del siguiente término, de la siguiente expresión. Ahora vamos con el 3y. Entonces aquí más por más nos da más. 3 por 4, 12, y por x, entonces 12 yx, o también podemos decir xy, el orden no altera. Venimos ahora acá, más por menos, menos, 3 por 3, 9, y por y al cuadrado, entonces 9, y al cuadrado. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 términos, pero de esos 4 términos hay dos que son semejantes. Si ustedes observan, menos 12xy y 12xy son semejantes porque tienen la misma parte literal, las mismas letras y las letras con el mismo exponente. Entonces lo que hacemos es la operación que hay ahí, 12 menos 12. Pues se cancelan, se eliminan y únicamente nos queda entonces 16x cuadrado menos 9y al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Hasta ahí, ¿claro el procedimiento, muchachos, o qué duda tienen? Claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, ahora hay un método que es el del producto notable en esta expresión que puede obviarnos algunos pasos. Voy a volver a escribir las expresiones. Entonces, en este caso, 4x más 3y por 4x menos 3y. Y aquí debemos notar algunas cosas. Observen lo siguiente. En las dos expresiones el primer término es el mismo. En las dos expresiones el segundo término es el mismo, pero en una el signo que los separa es más y en otra el signo que los separa es menos. Entonces eso es un producto notable y eso se soluciona como una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en ese caso? Eleva al cuadrado tanto el primero y el segundo y lo pone con un signo menos. Entonces lo que decimos es, el primero al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado pues es x al cuadrado, 16x al cuadrado. Menos, porque es una diferencia, la diferencia, por eso se llama diferencia, porque es un menos, una resta. Ahora vamos con el segundo término, que es el mismo en ambos. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y al cuadrado, menos 9, y al cuadrado. ¿Listo? Y miren que de forma más rápida llegamos al mismo resultado.
¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Ahí lo que decía su merced toca es analizar bien las respuestas porque uno de ligereza de pronto se confunde. Claro, si uno mira aquí, o sea, si yo estoy, no sé, ya estoy resolviendo esto, les pongo un ejemplo, espero que no sea el caso de ustedes, pero la virtualidad se presta para muchas cosas. Ustedes están en la pantalla y por allá al lado están, no sé, en un partido, ¿sí? Entonces, yo pertenezco al CEDAT Ibagué. Entonces, digamos, aquí, están acá afuera del CEDAT, está jugando el Tolima. Y gol, y yo estoy mirando la respuesta y yo miro, para mí estas cuatro, no, si yo no hago el análisis, para mí las cuatro respuestas estaban parecidas, todas las mismas, eso cualquiera. Y en la matemática, en este tipo de procedimientos, pues son exactos. Entonces, en este caso nuestra respuesta es la opción C. Que se parece mucho a la A, sí, pero un signo cambia absolutamente todo el análisis. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, ahora vamos a mirar una derivada tradicional, una derivada convencional. ¿Por qué se llama derivada convencional? Porque en este caso yo tengo una expresión, una función, y igual a x más coseno de x, y necesito derivarla. Pero la teoría me dice, cuando usted tiene en una función, tiene varios términos, es decir, cositas que están sumando, restando, usted puede derivarlos a cada uno por separado y une las derivadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y para refrescar esas derivadas de las funciones trigonométricas, que son importantes en las integrales porque vamos a utilizar un método que se llama método de sustitución, el método de integración por sustitución. Entonces ahí nos van a servir mucho algunas de esas derivadas de las funciones trigonométricas. Y y igual, a veces uno se enreda con lo más, aparentemente con lo más sencillo. Entonces uno dice aquí x. La derivada de x, pues es el numerito que lo acompaña. Si aquí dijera 2x, pues sería 2. Si aquí dijera 10x, la derivada sería 10. Pero como está x sola, pues la derivada es 1. ¿Por qué digo que a veces se enreda? Porque por ligereza decimos, es que la x está sola, entonces acá hay un 0. No, cuando la x está solita, escrita sola, es porque acá como factor hay un 1. Ponemos el 1. Ahora ya tenemos la derivada de este primero y ahora vamos a agregarle la derivada del segundo. Y la derivada del coseno, esa la conocemos nosotros, esta no tenemos que demostrarla, sino que la derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno, la del coseno es menos seno. Entonces 1 menos seno de x. Y ahí ya tendríamos nuestra derivada. La derivada sería 1 menos seno de x, que en este caso, pues la opción conveniente es la opción D también. Si decimos 1 más seno de x, pues aquí el error es conceptual, porque estaremos diciendo que la derivada del coseno es seno, pero la derivada del coseno es negativa, es menos seno. ¿Listo? Eso, para que lo vayan, recuerden que esto es un repaso, ¿no? Entonces, como es un repaso, pues básicamente es un diagnóstico. O sea que en el diagnóstico ustedes hoy salen y pueden decir, uy, a mí se me olvidaron ya varias cositas, pues la solución. Vamos a ir refrescando y reforzando eso ahora. No podemos decir, ya me olvidaron. Bueno, después miro, porque después pues ya no va a haber tiempo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una derivada también a través de regla de la cadena. Como vimos regla de la cadena y la derivada de las funciones trigonométricas, pues vamos a aprovechar también para tener y refrescar una derivada que es importante, que es la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, muchachos, el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esa es la derivada. Entonces aquí vamos a utilizar esa teoría, solo que en nuestro ejemplo no tenemos x como el que puse acá, sino que el logaritmo natural es de seno de x. Entonces, si derivamos, decimos y' es igual a la derivada del logaritmo natural de seno de x. Pues esa es fácil, 1 sobre
lo que está dentro del logaritmo natural, o sea, 1 sobre seno de x. Por, y aquí es donde hay que tener en cuenta la teoría anterior. ¿Por qué por? Ah, porque si aquí dijera x, acabamos porque la derivada de x es 1. Pero, como dice seno de x, vamos a multiplicar por la derivada del seno. Esa es la regla de la cadena, la derivada de afuera por la derivada del de adentro. Y la derivada de seno, esa sí es positiva y da coseno. Entonces, coseno de x. Y aquí podemos arreglar esto para que se vea más bonito. Y decimos, ah, es que podemos multiplicar, mire, coseno por 1, pues la tabla del 1, coseno por 1 da coseno, sobre seno. Y cuando tenemos coseno sobre seno, hay unas cosas que se llaman identidades trigonométricas, que también nos permiten transformar, o sea, escribir una función trigonométrica en función de otra. Y cuando nos dicen coseno sobre seno, eso es una función que se llama cotangente. Entonces, en este caso, la derivada es la cotangente de x. ¿Se observa? Ustedes dirán, ah, pero por eso se ve tan fácil. Claro, se ve fácil, pero hay mucha teoría de por medio, que ustedes ya la tienen, solo que debemos es recordarla, ¿listo? Activar otra vez eso que ustedes ya trabajaron para que puedan resolver muy bien las situaciones, problemas planteadas en el curso de cálculo integral. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No, no, señor. Listo. Bueno, entonces, finalmente, porque como les había mencionado, este CIFAS es corto porque tenía que ver con un repaso de lo que ya habíamos trabajado ayer en la web, pero recordarles, todavía tienen hasta el domingo para que puedan hacer la prueba, lápiz y papel al lado, con la actividad que inicia el día lunes. Recuerden que es una actividad grupal, entonces cuando se active el foro, hagan la elección de los ejercicios, empiecen a revisar los videos y la teoría que hay ahí. Yo, como ya les mencioné mi horario de atención, pues voy a estar siempre pendiente. Les voy a enviar información para que puedan, por ejemplo, ir fortaleciendo la primera parte que tiene que ver con sumas de rima. Aquí lo importante, muchachos, es que ustedes le saquen tiempo al curso. ¿Por qué? Pues porque yo como docente le saco el tiempo. Y si ustedes me dicen, profe, es que yo estoy haciendo esta operación, pero hay algo ahí que no me cuadra. Ah, bueno, comparta pantalla y revisamos. Yo no le voy a resolver el ejercicio, pero le voy a indicar por qué no prueba por este método. Finalmente sé que le va a dar, porque así de eso se trata la matemática. ¿Listo? Entonces lo importante es eso, que trabajemos y que saquemos el tiempo para resolver esas dudas. Participen en el foro también, revisen todo el material. Yo creo que la UNAD es de las universidades que cuenta con más material para estos procesos, entonces siempre es importante poder aprovechar. Les voy en este momento, les voy a compartir, a ver si me permite aquí, permítanme, dejo de compartir pantalla. A ver si de pronto es eso lo que está bajando la calidad del internet, y les voy a decir 2 registros de asistencia, muchachos. ¿Listo? El registro de asistencia. Aquí por el chat de Skype les voy a ir agregando. Ahí va el primer registro de asistencia. Y ya les voy a compartir el otro registro. Permítanme un momento. El otro registro.
Está aquí en el correo, yo tengo el enlace. El copiarlo y lo vamos a pegar aquí en el chat también. Listo. Por acá. Y voy a compartir de nuevo pantalla para asesorarlos en el proceso. Listo. Entonces estamos aquí. El primer registro es el registro general. Entonces en este caso el correo electrónico, van a poner el correo electrónico, nombres. Profe, qué pena, me comparte el link ¿El link? de la... Listo. Aquí en el chat de Skype lo voy a enviar de nuevo. Voy a enviar los dos nuevamente. Ahí va el primero. Y aquí va el segundo. Listo. Ahí ya los envié nuevamente. Entonces el primero que dice registro de asistencia, estrategia CIFAS 2022, fíjense que ese no habla ahí de cálculo integral, el título es estrategia CIFAS, les pide el correo, sus nombres, después sus apellidos, sin puntos, ni comas, ni nada, puede ser en mayúscula sostenida, su número de documento, que es su código, el email de ustedes, el programa al cual pertenece. Aquí donde les pregunta periodo, entonces despliegan la pestaña y ahí solamente dice 1601, la zona a la que pertenecen ustedes, el centro también, la escuela a la que pertenecen, asumo yo que son ciencias básicas, tecnología de ingeniería la mayoría, la fecha de la sesión, día, mes y año, entonces 18/02/2022, nombre del CIPAS, entonces aquí vamos a tener, le vamos a poner CIPAS 1 de cálculo integral, ¿listo? CIPAS 1, cálculo integral. Esa sería. Bueno, y aquí el nombre del curso, aquí aparece cálculo integral. Y el docente encargado, entonces les voy a escribir en el chat de nuevo mi nombre. Para que lo tengan presente cada vez que tengan que hacer alguna consulta. Es importante que tengan presente el nombre de su tutor, Manuel Guillermo Hernández Gómez. Cuando terminen con el registro, el otro registro de asistencia que se llama CIPAS de cálculo integral, fíjense que ese sí tiene el nombre del curso, es básicamente lo mismo. Nombres, apellidos, el código, nada así de puntos, email, número de celular. Aquí en el periodo académico sí deben elegir 1601, la fecha es la misma, nombre del evento, aquí van a elegir CIFAS Presaberes, y el docente encargado, aquí van a encontrar mi nombre, Manuel Guillermo Hernández Gómez. Y al final, pues van a poner acá, van a indicar el grado de satisfacción, desde muy satisfecho hasta muy descontento, con toda tranquilidad díganlo, y la opinión del encuentro. ¿Listo? Entonces, va haciendo el registro, pues ya, cuando ya tenga listos los dos registros, ya se puede desconectar. Aquí yo creo que ya mañana queda la misma grabación, esa es la ventaja que tiene en este caso Skype cuando trabajamos así grupos pequeños, y es que la grabación queda aquí. En los futuros CIPAS pues voy a utilizar Teams porque la idea es que todos mis 150 estudiantes ojalá puedan participar, si no son los 150, sí una gran mayoría.
El CIPAS se llama CIPAS 1 Cálculo Integral. Es el nombre del CIPAS. Entonces la idea es esa, que podamos participar en esos encuentros, en esos CIPAS. Como mínimo, yo hago un CIPAS por cada tarea, pero pues en la medida de las necesidades de ustedes podemos hacer uno cada 15 días para atender esas dudas que tengan. ¿Listo? Ya depende de ustedes, porque pues muchas veces hacen un CIPAS y lleva uno media hora y si no se ha conectado nadie, pues uno ya asume que no lo van a hacer y pues uno se desconecta y se perdió un espacio de 2 horas. Hoy fue corto, por lo que les mencionaba, porque venimos de una webconferencia, entonces sería como la repetición de la repetidera, pero sí quería que me conocieran, que miráramos cómo es el método, me gusta que participen, que con toda confianza digan, profe, no entiendo de dónde salió esto para poder efectivamente reforzar. ¿Listo? Espero que este primer encuentro, aunque corto, haya sido productivo y que en las próximas ocasiones pues podamos trabajar mucho más y mejor. Bien, muchachos, voy a dejar entonces